Buenas amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y sí, este video será de posibles resultados. Soy más irregular con este tipo de videos que otra cosa. Bueno, el día de hoy hablaré sobre SummerSlam, que será el día de mañana. Curiosamente que sea sábado, pero al parecer se dará el sábado porque el domingo el Allegiant Stadium no estará disponible. Este pay-per-view contará con un total de 10 combates. Y su tema oficial será... Espera, ¿cómo que 10 combates? Ay, Dios mío. Bueno, el tema oficial será Up de Cardi B. Como el primer combate a analizar, será una de las rivalidades que más me chupa un huevo de este pay-per-view. Lógicamente estoy hablando del Alexa Bliss vs Eva Marie. Una rivalidad que no tiene sentido y solo está en SummerSlam para rellenar. Y si no está en el kickoff es para ponerse a llorar ya. Después de Money in the Bank se inició esta rivalidad y por desgracia semana a semana han ido poniendo combates entre estas dos, segmentos entre estas dos, etc. Mi predicción es lógica, obvio que ganará Alexa Bliss y esperemos que esta rivalidad se acabe y pongan a Alexa Bliss en algo más importante. Como segunda lucha está el combate entre el papucho Drew McIntyre y el moderno Maharaya Jinder Mahal. Esta rivalidad en un principio pintaba ser una historia que se basaría en la vida personal de estos dos como amigos, ya que en el pasado conformaron la facción 3MB, además de en la vida real ser amigos. Sin embargo, como siempre, WWE se cagó en todo y solo se concentraron en cosas secundarias, como la espada de Drew o sus ayudantes, o sea, los ayudantes de Jinder Mahal o pues la moto de Jinder. Creo que el ganador de este combate será el mastodonte. No veo a Jinder con la credibilidad de vencer a Drew McIntyre. Triple amenaza por el campeonato femenino de Raw. Nikki A.S.H. defiende su campeonato ante Charlotte y Rhea Ripley. Lógicamente está más que claro que a Nikki la hicieron campeona para aumentar las ventas, porque el trato que ha tenido como campeona ha sido fatal. No se ha visto bien en el 90% de sus luchas, además de eso agreguemos que ha tenido derrotas. Y sobre las dos involucradas restantes, pues qué decir, son las mismas de siempre. Repetido y aburrido de que Rhea y Charlotte sean las únicas con credibilidad en la escena titular de Raw. Para mí la ganadora de este combate está entre Rhea y Charlotte, pero creo que al final le darán el título otra vez a Charlotte para aumentar su bendito récord de títulos. Lo que puede pasar de esto puede ser que Becky Lynch regrese y así volvemos al círculo vicioso de las 4 jinetes otra vez. La siguiente lucha es también titular y más exactamente por el campeonato de los Estados Unidos. Sheamus Fela defiende su cinturón ante el arquero de la infamia, Damian Priest. Damian desde que llegó a Raw no había salido de la rivalidad con el Miz y Morrison, pero después de muchos meses por fin le dieron una oportunidad titular o una rivalidad importante y será contra Sheamus en SummerSlam. Sheamus por su parte como campeón ha ido de más a menos, ya que en un inicio estuvo bien, pero desde que se lesionó la nariz no ha tenido prácticamente combates y en general ni siquiera apariciones, por lo cual me gustaría ver a Damian Priest como el nuevo campeón de los Estados Unidos. El siguiente combate es la lucha por el campeonato femenino de SmackDown. The EST of WWE, Bianca Belair, pone su título en juego ante The Boss, The Blueprint, Sasha Banks. Sasha regresó en el SmackDown de hace 2 o 3 semanas, para en un principio ayudar a Bianca Belair. Lógicamente todo era una cortina de humo, ya que al final la atacó por la espalda. La semana pasada firmaron el contrato, cosa que no salió muy bien para la campeona porque terminó bajo un ajuste de cuentas con su propio cabello. Bianca no ha sido mala campeona, pero me parece que en algunos aspectos todavía le ha faltado. Para mí este sábado la jefasa se llevará el título a casa de nuevo. Sobrepasamos la mitad de la cartelera y eso significa que venimos con el combate por los campeonatos en pareja de SmackDown. Los Usos defienden sus títulos ante los Mysterio. Recordemos que los Usos se coronaron como campeones en el kickoff de Money in the Bank tras hacer un poco de trampa a la hora de hacer el remate por excelencia y que define todos los combates. Sí, el paquetito. Lógicamente los Mysterio no se han quedado de manos cruzadas y han intentado de todas las maneras dañar a los Uso. Para mí, los ganadores deberían ser los Uso, ya que los Mysterios ya fueron campeones y, sinceramente,
su reinado no fue tan bueno. Para el siguiente combate, por favor, pónganse traje, pónganse corbata, vístanse de gala, porque sí, tenemos combate por los campeonatos en pareja de Raw. AJ Styles y Omos defienden sus títulos ante RK Bros. Una de las mejores historias que hay en Raw en la actualidad, protagonizada lógicamente por Randy y Riddle. Son el uno para el otro y su química es increíble. Ha habido de todo. Peleas, reconciliaciones, otra vez peleas y otra vez reconciliaciones. Cuando todos pensábamos que Randy traicionaría a Riddle en el Raw de la semana pasada, Riddle nos demostró que puede ganarse el respeto, y así lo hizo el lunes pasado cuando ayudó a Randy. Creo que está claro que yo quiero ver a los RK Bros como campeones, y yo creo que todo el mundo. Sinceramente, espero que así sea. Cada vez estamos más cerca del main event. Pero otra rivalidad de SmackDown que vale mucho la pena es la de Edge y Seth Rollins. Recordemos lo que sucedió hace 7 años, en 2014, cuando Seth tenía en su poder el maletín de Money in the Bank. Edge intentó oponerse a todo el tema de la autoridad y Seth Rollins, y esto le salió fatal porque casi recibe un pisotón de Seth. Lógicamente, el arquitecto está furioso con Edge porque ha tenido más oportunidades titulares que él. Para mí el ganador debería ser Edge, ya que vienen de una derrota en Money in the Bank, pero por el bien de Seth debería ganar. Pre-main event, lucha por el campeonato mundial de la WWE. Bobby Lashley se enfrentará al enterrador de reinados Goldberg. Cada vez que este señor aparece hay que tener miedo, ya que no se sabe si ganará el título solo por su nombre, pero esperemos que esto no suceda mañana. Goldberg regresó en el primer Raw con público para encarar a Lashley y lógicamente demandar una oportunidad titular. En principio se le denegó, pero el money is money. Yo espero y les ruego a todo mundo que Bobby Lashley retenga el título, porque si no volveremos a tener un campeón part-timer y sinceramente eso no es bueno. Y ahora sí, chicos, es momento por el cual todos estábamos esperando. El campeonato universal está en juego, de las mayores caras de babyfaces que se han construido en los últimos años. The Tribal Chief, Roman Reigns, se enfrenta ante el rapero mayor, John Cena. ¿Qué decir de esta rivalidad? Es la que mejor construcción ha tenido de cara a SummerSlam. Con promos como la de Roman, o inclusive la de John Cena y Roman la semana pasada. Brutales las dos. En este combate no tengo un ganador claro, por lo que sinceramente los dos podrían ganar. Aunque si tenemos en cuenta que John Cena ahora es más actor que luchador, pues me decantaría por Roman. Cualquiera que gane me gustaría, pero creo que el ganador, y sintiéndolo mucho, será nuestro cabeza de la mesa, Roman Reigns. Wow, no sé hace cuánto no veíamos un evento con tantos combates. La verdad, no recuerdo cuál fue el último pay-per-view que tuvo más de 10 combates. Creo que fue WrestleMania 35, ¿puede ser? Estos han sido mis posibles resultados del evento más hot del verano. Quisiera saber qué opinan ustedes en comentarios, los leeré, créanme. Sin nada más que decir, un abrazo muy fuerte para todos, cuídense y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! How much blood was spilled? I took you as a friend to escape my fate. For fuck's sake.